Hola a todos. Lo que vais a ver en este vídeo es probablemente lo más vergonzoso e hipócrita que ha hecho el Partido Popular en mucho tiempo. Y eso ya es decir. Ignacio Escolar acaba de destapar una bomba nuclear que hace temblar Génova. Alberto Núñez Feijóo ordenó ocultar escándalos de acoso sexual dentro del PP. Sí, habéis oído bien. El mismo Feijóo que se pasó semanas atacando salvajemente a Pedro Sánchez por el caso Salazar, el mismo que daba lecciones de feminismo, el mismo que montó un espectáculo en el Congreso, resulta que estaba tapando casos de acoso sexual en su propio partido. Y no es un caso. Son varios. Son múltiples. Están pasando ahora mismo mientras yo grabo este vídeo. Y lo más grave de todo es que hay audios, hay pruebas, hay documentación que demuestra que desde el PP se intentó frenar denuncias de mujeres que habían sufrido acoso. Que se les dijo que aguantaran. Que se les ofreció puestos de trabajo para que se callaran. Que se intentó tapar todo para que no estallara antes de las elecciones. Quedaos hasta el final porque esto es brutal. Voy a desgranar cada uno de los casos, voy a poner los audios sobre la mesa, voy a explicaros cómo funciona la maquinaria de encubrimiento del Partido Popular, y voy a demostrar con hechos la hipocresía monumental de un partido que se atreve a dar lecciones de feminismo mientras protege a acosadores. Porque lo que estáis a punto de descubrir va a indignaros tanto como a mí. Empezamos por Extremadura, que es donde está estallando todo. María Guardiola, la presidenta del PP en Extremadura, contrató como chofer oficial a un familiar suyo. Hasta aquí podríamos decir nepotismo, enchufismo, lo de siempre en el PP, pero es que hay más. Mucho más. Resulta que este señor al que contrataron de chofer era churrero. Sí, churrero de profesión. ¿Y qué problema hay con ser churrero? Ninguno, es un trabajo digno como cualquier otro. El problema es que lo contrataron de chofer oficial de la presidenta. ¿Por qué? Porque era familiar de Guardiola. Pero esperad, que todavía hay más. Resulta que este señor aparece en el fichero Biogen. Para quien no lo sepa, el fichero Biogen es donde están registradas las personas con antecedentes o problemas con la justicia. Y Guardiola lo sabía. Lo sabía cuando lo contrató. Lo sabía perfectamente. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Por qué contratas a alguien con esos antecedentes como chofer oficial? ¿Qué tipo de control se hace? ¿O es que cuando eres familiar de la presidenta del PP todo vale? No te vayas todavía porque lo que voy a contarte ahora es aún peor. Cuando los periodistas llamaron para preguntar por este chofer, desde el PP de Extremadura no respondían. No respondían, no respondían, no respondían. Y cuando finalmente respondieron fue para decir que ya lo habían despedido. Muy bonito, ¿verdad? Ya lo hemos despedido, asunto solucionado, aquí no ha pasado nada. Pero la pregunta que hace Escolar es demoledora. Está muy bien que lo despidan cuando salta el escándalo. Pero ¿por qué lo contrataron en primer lugar? ¿Por qué no hicieron las comprobaciones necesarias antes? ¿O es que solo actúan cuando les pillan? Y fijaos en la hipocresía. El gran debate de Guardiola en esta campaña electoral ha sido atacar al PSOE porque el hermano de Sánchez está contratado por una diputación. Un músico contratado de músico. Pero contratar a un churrero de chofer oficial, eso no pasa nada. Contratar a un portero de discotecas de asesor en ayuntamientos del PP, eso tampoco pasa nada. La doble vara de medir del Partido Popular no tiene límites. Cuando lo hace el PSOE es escándalo nacional. Cuando lo hacen ellos es gestión normal. Pero espera, no te vayas, porque esto se pone mucho peor. El segundo caso es todavía más grave. Mucho más grave. Estamos hablando de Enrique Hueso, alcalde de Navalmoral de la Mata en Extremadura, del Partido Popular. Este señor tiene denuncias de comportamiento machista hacia sus concejalas. Varias concejalas del PP han denunciado su comportamiento. Una de ellas abandonó el grupo municipal por esta razón. Y aquí viene lo bestial. El Partido Popular lo sabía. Lo sabía desde hace meses. Una concejala alertó al partido a nivel regional sobre el comportamiento machista del alcalde. ¿Y sabéis qué hicieron desde el PP? Intentar frenar la denuncia. Sí, habéis oído bien. Intentar frenar que una mujer denunciara el acoso que estaba sufriendo. Y hay pruebas. Hay un audio demoledor que ha publicado el diario.es. Un audio del portavoz del PP en Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, hablando con la concejala. Y en ese audio él admite, textualmente, que le preocupa que esto estalle. Que si le ponen al alcalde la etiqueta del trato machista va a haber un lío. Fijaos en el lenguaje. No le preocupa que el alcalde esté acosando a sus concejalas.
No le preocupa el bienestar de las mujeres. Le preocupa que estalle. Le preocupa la etiqueta. Le preocupa el lío político que se puede montar. Y le dice a la concejala que aguante. Que ya sabe cómo es Enrique. Que le están buscando solución, pero que aguante. Y mientras tanto, ¿qué hace el PP con este alcalde? Lo pone en un mitin con Feijóo. No te vayas porque ahora viene la hipocresía más brutal que he visto en años. Hace 5 días, solo 5 días, Enrique Hueso estaba en un mitin con Alberto Núñez Feijóo y María Guardiola. Salen los tres juntos en la foto. Están ahí, sonrientes, dándose palmaditas en la espalda. Y en ese mitin, fijaos bien en esto, Feijóo dice textualmente, a los machistas que vejan a las mujeres del Partido Socialista y a todos. Y Enrique Hueso está ahí aplaudiendo. Aplaudiendo las palabras de Feijóo contra el machismo. Mientras él tiene denuncias por comportamiento machista con sus propias concejalas. Mientras desde el PP le están pidiendo a las mujeres que denunciaron que aguanten, que no digan nada, que no estalle el tema. ¿Os dais cuenta de la hipocresía monumental? Feijóo dando lecciones de feminismo, criticando a los machistas del PSOE, mientras comparte escenario con un alcalde denunciado por machismo. Y encima le aplaude. Esto no es un descuido. Esto no es casualidad. Esto es una estrategia deliberada de tapar, ocultar y proteger a los acosadores cuando son del PP porque lo importante no es proteger a las mujeres. Lo importante es proteger las siglas del partido. Espera, no te vayas, porque todavía hay más casos. Vamos ahora a Andalucía. Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras durante casi 20 años. Un histórico del Partido Popular. Un cacique de los de toda la vida. Este señor tiene acusaciones gravísimas de acoso sexual. Hay WhatsApps, hay testimonios, hay pruebas de comportamientos absolutamente inaceptables. ¿Y qué hace Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz? Dice que no puede hacer nada porque el andaluce ya no es militante del partido. Que se dio de baja y por tanto ellos ya no tienen instrumentos para presionarle. Esto es de una cobardía política brutal. Porque es mentira. Es mentira que no puedan hacer nada. Los concejales del PP en Algeciras que sostienen al andaluce como alcalde si son del PP sí que pueden actuar. Pueden presentar una moción de censura mañana mismo y quitarle la alcaldía. El PP tiene mayoría absoluta en Algeciras. Pueden cambiar de alcalde cuando quieran. Pero no lo hacen. No lo hacen porque el andaluce es un tipo poderoso. Lleva 20 años gobernando esa ciudad. Su hermano es presidente de la Autoridad Portuaria del Puerto de Algeciras, uno de los puertos más importantes del Mediterráneo. Y a Juanma Moreno le tiembla la mano. No se atreve a enfrentarse al andaluce. Echa la responsabilidad sobre el presidente provincial de Cádiz, que es Bruno García, que no tiene poder para forzar nada. Juanma Moreno ha hecho dejación de su responsabilidad como presidente del PP. Pero hay más. Porque el argumento que usa Moreno es exactamente el mismo que usó el PSOE en un primer momento con Salazar. Que como se había dado de baja del partido, ya no podían hacer nada. Y entonces el PP montó un escándalo nacional. Dijeron que era vergonzoso. Que era inadmisible. Que cómo se atrevía el PSOE a lavarse las manos. Pero ahora que es el PP, ahora que es su gente, usan exactamente el mismo argumento. La hipocresía es tan evidente, tan descarada, que resulta obscena. No te vayas porque esto se pone todavía más grave. Hay un tercer caso. El alcalde de Jérica, en Castellón, imputado por presuntamente acosar a 2 menores. 2 menores. Aquí sí que han actuado rápido desde el PP, le han pedido al Comité de Garantías que le suspenda de militancia y le han cesado de su puesto de asesor en la Diputación. ¿Veis la diferencia? Cuando el caso es tan bestial que no hay manera de taparlo, cuando estamos hablando de menores, entonces sí actúan. Pero cuando son casos que se pueden tapar, cuando son casos que se pueden ocultar, ahí prefieren mirar para otro lado. Y todo esto mientras Feijóo montaba el numerito en el Congreso con el caso Salazar. Mientras daba lecciones de feminismo. Mientras acusaba a Sánchez de ser cómplice. Mientras decía que el PSOE protegía a los acosadores. Pero resulta que quien protege a los acosadores es el PP, quien intenta frenar denuncias es el PP, quien le dice a las mujeres que aguanten es el PP, quien comparte escenario con alcaldes denunciados por machismo es el PP. Espera, porque ahora viene el análisis de por qué esto es tan grave. Lo que estamos viendo aquí no son casos aislados. No es que haya un par de manzanas podridas en el PP, esto es un patrón. Es un modus operandi. Es la forma en que el Partido Popular gestiona estos casos cuando afectan a su gente.
Primero, intentan ocultarlo. Le dicen a la víctima que aguante, que ya saben cómo es el fulano, que le van a buscar una solución. Mientras tanto, el acosador sigue en su puesto, sigue ejerciendo su poder, sigue acosando. Segundo, si el caso amenaza con estallar, intentan neutralizarlo. Le ofrecen cargos a la víctima para que se calle. Le prometen dedicación exclusiva, le prometen mejores puestos. Todo con tal de que no hable, de que no denuncie. Tercero, si finalmente estalla, niegan responsabilidad. Dicen que el acusado ya no es militante, que ellos no pueden hacer nada, que es un tema judicial. Se lavan las manos. Cuarto, contraatacan. Dicen que es una maniobra del PSOE, que es una encerrona, que la víctima tiene intereses políticos. Desacreditan a quien denuncia. Y quinto, si todo lo anterior falla, lo despiden o le piden que dimita. Pero solo cuando ya no hay alternativa. Solo cuando el coste político de mantenerlo es mayor que el coste de quitarlo. Este es el manual del PP para gestionar casos de acoso. Y lo hemos visto una y otra vez. Lo vimos con Nevenka en los años 2000. Lo estamos viendo ahora con estos casos. Y probablemente lo seguiremos viendo porque el PP no ha aprendido nada. No te vayas porque lo que voy a contarte ahora es fundamental. Hay un audio filtrado del portavoz del PP en Extremadura que es demoledor. En ese audio, José Ángel Sánchez Juliá le dice a la concejala que ha denunciado al alcalde: me preocupa muchísimo porque aquí al final alguien va a estallar y como nos pongan la etiqueta o le pongan a Enrique la del trato machista que está dando las compañeras, va a haber un lío. Fijaos en cada palabra de ese audio. Me preocupa que estalle. No me preocupa que esté pasando. Me preocupa que se sepa. Me preocupa la etiqueta. Me preocupa el lío político. Y sigue, así que no lo dejes, por favor. No lo dejes. Es decir, no dejes de presionar, no dejes de intentar arreglarlo internamente, no dejes que esto salga a la luz. Y menciona a Laureano León, presidente del PP de Cáceres, para que se siente con el alcalde. Para que hablen con él. Para que le convenzan de que cambie su comportamiento. Pero en ningún momento hablan de apartar al alcalde. En ningún momento hablan de proteger a las víctimas. Solo hablan de evitar que estalle. Y mientras tanto, la concejala que denunció dice que desde el partido solo le daban largas. Que le decían aguanta o ya sabes cómo es Enrique. Como si el comportamiento machista fuera algo que hay que tolerar. Como si fuera normal. Como si las mujeres tuvieran que aguantar porque el señor es así. Esto es lo que hace el PP, esto es como protege a los suyos. Y luego tienen la cara de dar lecciones de feminismo. Pero espera, que todavía hay algo más que tenéis que saber. El caso del andaluce en Algeciras es especialmente grave porque además de las acusaciones de acoso sexual, hay indicios de que intentó tapar la boca a las mujeres que lo denunciaron. ¿Cómo? Ofreciéndoles cargos en la Junta de Andalucía o en el Ayuntamiento. A las que aceptaron callarse, les dieron puestos. A la que fue más rebelde, más díscola, le ofrecieron una asesoría en el ayuntamiento. Todo documentado. Todo con nombres y apellidos. Esto no es gestionar un caso de acoso. Esto es obstrucción a la justicia. Esto es comprar silencios. Esto es utilizar el poder político para proteger a un acosador. Y Juanma Moreno dice que no puede hacer nada. Que el andaluce ya no es militante. Pero los concejales que le sostienen sí lo son. Y Moreno es el presidente del partido. Tiene todo el poder para actuar. Pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque el andaluce es un cacique. Porque lleva 20 años gobernando Algeciras. Porque tiene poder, contactos, influencia. Porque enfrentarse a él tiene un coste político. Y Moreno prefiere pagar el coste de la hipocresía antes que el coste de enfrentarse a un cacique de su partido. Prefiere quedar como un cobarde que no defiende a las mujeres antes que tener un problema interno en el partido. Esto es el PP, esto es lo que son cuando nadie les mira. No te vayas porque ahora viene la comparación con el caso Salazar. Cuando estalló el caso de Paco Salazar, el asesor de la ministra en el PSOE acusado de acoso sexual, el PP montó un escándalo de dimensiones bíblicas. Feijóo exigió dimisiones. Exigió que rodara la cabeza de la ministra. Exigió que Sánchez diera explicaciones. Dijeron que el PSOE protegía a los acosadores. Que el feminismo del PSOE era de boquilla. Que eran unos hipócritas. Que cómo se atrevían a dar lecciones de igualdad mientras protegían a un acosador. Y tenían razón en parte. El PSOE gestionó mal el caso Salazar. Tardó en actuar. Intentó minimizarlo. Y eso está mal.
Muy mal. Pero ahora resulta que el PP está haciendo exactamente lo mismo. Pero multiplicado por 10. Porque no es un caso, son varios. Porque no es solo no actuar, es intentar activamente frenar denuncias. Porque no es solo mirar para otro lado, es ofrecerle puestos a las víctimas para que se callen. Y Feijóo, el mismo que exigía dimisiones, el mismo que daba lecciones, está compartiendo escenario con alcaldes denunciados por machismo. Está protegiendo a caciques con acusaciones de acoso sexual. Está permitiendo que desde su partido se les diga a las mujeres que aguanten. La hipocresía es tan grande, tan evidente, tan descarada, que resulta nauseabunda. Espera, no te vayas, porque esto todavía tiene más capas. Los tertulianos en el vídeo hacen un análisis muy certero. Dicen que el caso Salazar ha abierto un movimiento MeToo no solo en el PSOE sino en todos los partidos. Y tienen razón. Porque el ámbito de la política es un ámbito de poder donde se dan muchos casos de acoso del poderoso sobre el que está por debajo. Y dicen algo fundamental. Los partidos políticos no están ni concienciados ni preparados para asumir los casos de acoso sexual. Ningún partido. Ni el PSOE, ni el PP, ni Vox, ninguno. Cuando estalla un caso, lo primero que hacen es intentar taparlo. Lo segundo es intentar minimizarlo. Lo tercero es intentar utilizarlo políticamente contra el adversario. Pero de lo que nunca hablan es de feminismo de verdad. De proteger a las víctimas. De cambiar las estructuras de poder que permiten que esto pase. Porque si de verdad les importara el feminismo, no habría ni un solo acosador con cargo político. Ni uno. Pero los hay. En todos los partidos. Porque el poder atrae a gente que abusa de ese poder. Y los partidos prefieren proteger a los suyos antes que proteger a las víctimas. El PP fue especialmente virulento atacando el caso Salazar. Pero no porque les importara el feminismo. Les importaba hacer caer a Sánchez. Si les importara el feminismo, habrían limpiado su casa primero. Pero no lo hicieron. Siguen sin hacerlo. No te vayas porque ahora viene la reflexión sobre lo que esto significa. Lo que estamos viendo es la podredumbre moral del Partido Popular. No es que tengan algunos casos de corrupción. No es que tengan algunos casos de acoso. Es que tienen un sistema para proteger a los corruptos y a los acosadores cuando son de los suyos. Lo vimos con la corrupción. Durante años, el PP tuvo una caja B, pagaba sobresueldos en negro, cobraba comisiones de todas las obras públicas. Y cuando alguien hablaba, lo defenestraban. Cuando alguien destapaba algo, lo apartaban del partido y decían que era un caso aislado. Hasta que llegó Bárcenas y lo destapó todo. Y aún así intentaron salvar a Rajoy. Aún así intentaron decir que eran casos aislados. Hasta que fue insostenible. Y ahora están haciendo lo mismo con el acoso sexual. Lo tapan, lo minimizan, protegen a los suyos. Y mientras tanto dan lecciones. Mientras tanto exigen dimisiones a los demás. Mientras tanto se presentan como los defensores de las mujeres. Es repugnante. Es moralmente repugnante. Y lo peor de todo es que funciona. Porque los medios afines al PP no hablan de esto. Es Radio no lo saca. La COPE lo minimiza. ABC lo esconde en las páginas interiores. Y la gente que solo consume esos medios no se entera. Solo se enteran del caso Salazar. Solo se enteran de los escándalos del PSOE. Pero de los escándalos del PP, silencio. O como mucho, una pequeña noticia que se olvida al día siguiente. Esta es la doble vara de medir mediática. Y es brutal. Espera, porque quiero que entendamos bien la gravedad de esto. No estamos hablando de errores. Estamos hablando de una estrategia deliberada. Hay audios que demuestran que desde el PP se intentó frenar denuncias. Que se le pidió a una mujer que aguantara. Que se le ofreció dedicación exclusiva si no denunciaba. Esto no es un error. Esto es obstrucción. Esto es encubrimiento. Esto debería tener consecuencias penales. Y lo más grave es que Feijóo lo sabía. Tenía que saberlo. Porque estamos hablando de alcaldes que están en mítines con él. Estamos hablando de casos que llegan al nivel regional del partido. Estamos hablando de audios del portavoz regional. Si Feijóo no lo sabía, es un incompetente que no se entera de lo que pasa en su partido. Y si lo sabía y no hizo nada, es cómplice. Las dos opciones son igual de graves. Pero probablemente lo sabía. Probablemente se tomó la decisión de tapar todo hasta pasadas las elecciones. De aguantar. De evitar que estallara. Porque lo importante era ganar las elecciones,
no proteger a las mujeres. Y ahora ha estallado. Y ahora tienen que dar explicaciones. Pero en lugar de asumir responsabilidades, en lugar de pedir perdón, en lugar de limpiar la casa, ¿qué hacen? Dicen que es una maniobra del PSOE. Que es una encerrona. Que la víctima tiene intereses políticos. Atacan a quien denuncia. Como siempre. Como hicieron con Nevenka. Como hacen siempre. No te vayas porque quiero explicarte por qué esto nos afecta a todos. Cuando los partidos políticos protegen a los acosadores, están mandando un mensaje. Están diciendo que el poder está por encima de la dignidad de las personas. Que las siglas del partido son más importantes que proteger a las víctimas. Que se puede acosar si tienes suficiente poder como para que te protejan. Y esto no solo pasa en política. Pasa en empresas, pasa en universidades, pasa en todos los ámbitos donde hay relaciones de poder. Pero cuando pasa en política es especialmente grave porque los políticos son los que hacen las leyes. Son los que se supone que nos protegen. Son los que nos representan. Si ellos tapan casos de acoso en sus propias filas, ¿cómo vamos a confiar en que protejan a las víctimas fuera de la política? Si ellos anteponen el partido a la dignidad de las personas, ¿qué mensaje están mandando al resto de la sociedad? Por eso es tan importante que estos casos se conozcan. Por eso es tan importante que no se olviden. Por eso es tan importante que haya consecuencias. Porque si no las hay, el mensaje es claro. Puedes acosar si tienes poder. Puedes acosar si estás en el partido correcto. Puedes acosar si sabes que te van a proteger. Y ese es un mensaje que no podemos permitir. Ahora quiero que conectemos esto con algo más amplio. El PP lleva años practicando lo que podríamos llamar feminismo de boquilla. Hablan de igualdad cuando les conviene políticamente. Atacan al PSOE cuando hay un caso de acoso. Se presentan como defensores de las mujeres. Pero cuando hay que actuar de verdad, cuando hay que proteger a las víctimas de su propio partido, desaparecen. Miran para otro lado. Protegen a los suyos. Esto lo vimos claramente en el debate sobre la ley del solo sí es sí. El PP votó en contra. Dijeron que era una ley mal hecha. Que iba a beneficiar a los violadores. Montaron un escándalo. Pero cuando se demostró que el problema era la interpretación de algunos jueces, cuando se demostró que la ley era necesaria, seguían atacándola. Porque nunca les importó proteger a las mujeres. Les importaba atacar al gobierno. Lo mismo con la violencia de género. El PP niega que exista la violencia de género como tal. Dicen que es violencia doméstica. Recortan presupuestos para proteger a las víctimas. Pactan con Vox que niega directamente la violencia de género. Pero luego dan lecciones. Luego se escandalizan cuando hay un caso en el PSOE. Luego se presentan como los defensores de las mujeres. La hipocresía no tiene límites. Y ahora resulta que además protegen a acosadores. Que intentan frenar denuncias. Que les dicen a las víctimas que aguanten. Esto no es feminismo de boquilla. Esto es antifeminismo activo. Esto es machismo estructural. Esto es proteger al agresor antes que a la víctima. No te vayas porque quiero que veamos quién está detrás de todo esto. Feijóo llegó a Madrid diciendo que iba a renovar el PP, que iba a dejar atrás la época de corrupción. Que iba a traer moderación y diálogo. Pero lo único que ha hecho es perfeccionar las técnicas de ocultación. Ahora son más cuidadosos. Ahora intentan que no se filtre. Ahora hablan en clave, como vimos con los mensajes a Revilla. Pero la esencia es la misma. Proteger a los suyos. Ocultar los escándalos. Atacar al que denuncia. Dar lecciones mientras hacen exactamente lo que critican. Feijóo es el mismo PP de siempre con otra cara. El mismo PP que protegió a Bárcenas hasta que fue insostenible. El mismo PP que protegió a Rato, a Zaplana, a Matas. El mismo PP que ahora protege al Andaluce, a Hueso, a todos los que tienen poder dentro del partido. Porque el PP funciona así. El que tiene poder, el que tiene contactos, el que es importante para el partido, está protegido. Puede hacer lo que quiera. Puede robar, puede acosar, puede lo que sea. Mientras no se sepa, mientras no estalle, mientras se pueda tapar, está protegido. Y cuando ya no se puede tapar, cuando ya es insostenible, entonces lo apartan. Pero no porque esté mal lo que hicieron. Lo apartan porque el coste político de mantenerlos es mayor que el coste de quitarlos. Esto es el PP, esto es lo que son. Y Feijóo es el máximo responsable. Vamos terminando, pero antes quiero que reflexionemos sobre lo que viene ahora.
Estos casos van a seguir saliendo. Porque cuando se abre la caja de Pandora, todo sale. El caso Salazar ha hecho que muchas mujeres se atrevan a denunciar. Y eso es bueno. Es muy bueno. Pero el PP va a intentar minimizarlo. Va a decir que son casos aislados. Va a decir que son maniobras del PSOE. Va a atacar a las víctimas. Va a intentar cambiar el foco. Y los medios afines al PP les van a ayudar. Van a magnificar cada error del PSOE, mientras minimizan los escándalos del PP, van a crear cortinas de humo. Van a intentar que la gente se olvide. Por eso es fundamental que no nos olvidemos. Que compartamos esta información. Que la difundamos. Que lleguemos a la gente que solo consume medios del PP y no se entera de nada de esto. Porque esto es grave. Muy grave. Estamos hablando de un partido que intenta frenar denuncias de acoso sexual. Que protege a acosadores. Que les dice a las víctimas que aguanten. Y luego tienen la cara de dar lecciones de feminismo. De criticar al PSOE. De presentarse como los defensores de las mujeres. Es tan hipócrita, tan descarado, tan repugnante, que hay que denunciarlo. Hay que gritarlo. Hay que hacer que todo el mundo se entere. Ahora sí, la reflexión final. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido que el PP protege a acosadores cuando son de los suyos. Que intenta frenar denuncias. Que les dice a las víctimas que aguanten. Que ofrece puestos de trabajo para comprar silencios. Hemos aprendido que Feijóo comparte escenario con alcaldes denunciados por machismo mientras da lecciones de feminismo. Que hay audios que demuestran que desde el PP se intentó evitar que estallaran los casos antes de las elecciones. Hemos aprendido que Juanma Moreno es un cobarde que no se atreve a enfrentarse a los caciques de su partido. Que prefiere lavarse las manos con excusas baratas antes que proteger a las mujeres. Hemos aprendido que el PP usa exactamente los mismos argumentos que criticó cuando los usó el PSOE. Que la doble vara de medir es su forma de vida. Y hemos aprendido que los medios afines al PP no van a contar esto. Que van a minimizarlo. Que van a intentar enterrarlo. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Lo primero, no olvidar. Cuando lleguen las próximas elecciones, recordar que el PP protege a acosadores. Recordar que intentan frenar denuncias. Recordar la hipocresía monumental de dar lecciones de feminismo mientras tapan casos de acoso. Lo segundo, compartir. Este vídeo, esta información, tiene que llegar al máximo de gente posible. Porque esto no sale en Es Radio. No sale en la COPE. No sale en ABC. Pero tiene que saberse. Lo tercero, exigir. Exigir que haya consecuencias. Exigir que el andaluce deje de ser alcalde. Exigir que Hueso dimita. Exigir que se investigue quien ordenó frenar las denuncias. Exigir responsabilidades políticas. Y lo cuarto, votar en consecuencia. Cuando llegue el momento, recordar todo esto. Recordar que un voto al PP es un voto a un partido que protege a acosadores. Que tapa casos. Que antepone el partido a la dignidad de las personas. Porque al final, la política es esto. Son decisiones. Y nosotros decidimos a quién damos nuestro voto. A quién le damos el poder. A quién le damos la responsabilidad de gobernarnos. ¿Queremos darle ese poder a un partido que protege a acosadores? ¿A un partido que les dice a las víctimas que aguanten? ¿A un partido cuyo líder comparte escenario con alcaldes denunciados por machismo mientras da lecciones de feminismo? Yo creo que la respuesta es clara. Así que por favor, comparte este vídeo. Mándalo a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros. Que llegue al máximo de gente posible. Porque la información es poder. Y si la gente sabe la verdad, puede tomar decisiones informadas. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita. Porque vamos a seguir destapando todo lo que el PP intenta ocultar. Vamos a seguir contando la verdad. Vamos a seguir dando voz a las víctimas que el PP quiere silenciar. Esto es una lucha por la dignidad. Por el respeto. Porque ninguna mujer tenga que aguantar acoso porque el acosador tiene poder y contactos. Y esa lucha la ganamos entre todos. Con información, con memoria y con nuestro voto. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad, cuando el PP da lecciones de feminismo, acordaos de Hueso, del andaluce, de todos los casos que intentaron tapar. Acordaos de los audios. Acordaos de las víctimas a las que les dijeron que aguantaran. Porque esa es la verdad del PP y la verdad siempre acaba saliendo. Hasta pronto.